Toluca de Lerdo, 20 de febrero del 2023, diputado Marco Antonio Cruz Cruz, presidente de la Honorable 61ª Legislatura del Estado de México. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 51, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como del acuerdo de constitución del secretario técnico para el análisis y el estudio de la reforma constitucional en el marco legal del Estado de México, expedido por la sexta legislatura y para efecto de lo provisto de los artículos 61, fracción 1 y 148 del ordenamiento constitucional invocado, quienes integramos la Junta de Coordinación Política, nos permitimos someter a la consideración de la 61ª Legislatura iniciativa de decreto que reforman diversos libros, títulos, capítulos, secciones, artículos y fracciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con sustento en la siguiente. Creación del secretario técnico para el análisis y estudio de la reforma constitucional y marco legal del Estado de México. La sexta legislatura del Estado de México atendió la necesidad de realizar una exhaustiva revisión a la Constitución vigente y responder a las necesidades que a lo largo de las últimas 2 décadas han surgido y que continúan menoscabando las condiciones de vida del pueblo mexiquense. Por ello, la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad la creación de una instancia de investigación que tuviera como fin el análisis y el estudio de la Constitución y marco legal del Estado. Por lo tanto, a través del acuerdo del 15 de septiembre del 2020, se constituye formalmente el secretario técnico para el análisis del estudio de la reforma constitucional y el marco legal del Estado de México, SECTEC, cuya encomienda sería la investigación, estudio y análisis del marco normativo de la estructura institucional, así como recabar la opción ciudadana para la integración de perspectivas, propuestas e iniciativas, observaciones que serán consideradas para la realización del proyecto integral de reforma. El SECTEC tiene como visión identificar las discrepancias que existen entre el contenido del marco jurídico vigente con la realidad social, estudiar escenarios de solución jurídico institucionales que pueden llevar a la Constitución a reflejar la actualidad y, por lo tanto, apoyar a la legislatura en la toma de decisiones legislativas y constitucionales. El secretario planteó un protocolo de trabajo que partió de la participación y de la investigación como premisas para materializar sus cometidos. Por ello, la participación ciudadana se tomó como pilar de trabajo a través de la convocatoria a distintos ejercicios de parlamento abierto, regionales y temáticos que permiten al SECTEC recoger las exigencias y propuestas ciudadanas. Por otro lado, convocó a un gran grupo plural como espacio interinstitucional que permitiera conocer la visión institucional respecto a los retos y exigencias que las dependencias. Descripción teórica de la iniciativa de reforma integral. La reforma integral está basada en la transformación integral sistemática y ontológica de la Constitución, en la ampliación de sus derechos y en el perfeccionamiento de sus instituciones y de los elementos fundamentales de organización política y funcionamiento del Estado. El diseño constitucional plantea un modelo alfanumérico organizado en títulos y capítulos y artículos. Estos desarrollan las disposiciones de manera temática y especializada, lo que permite ubicar de forma clara y sencilla su contenido. Refleja una visión minimalista que constituye las disposiciones más elementales para la vida social, política y económica del Estado e integra a las leyes de desarrollo constitucional como instrumento técnico
para descargar la Constitución de normas de carácter reglamento, orgánico y objetivo. Establece a nuestra entidad con fines esenciales y como un Estado social y democrático de derecho para convertirse en una organización política y jurídica en la cual se reconoce a toda estructura de la sociedad y a la obligación de armonizar la complejidad de intereses y necesidades a través de la justicia social. Se reconocen como principios rectores a la dignidad humana como origen y fin de los derechos e instituciones, a la libertad para obtener las condiciones materiales, formales, reales y efectivas del desarrollo personal en la vida cotidiana, la igualdad para el acceso de oportunidades y derechos. La democracia, entendida no solo como una estructura jurídica y un régimen político emanado de la voluntad popular, sino como un sistema de vida fundado en la deliberación ciudadana de los problemas sociales del Estado. La fraternidad y solidaridad para fomentar la colaboración comunitaria y la legalidad como eje fundamental para el combate a todo tipo de corrupción e impunidad. Se implementa un sistema de desarrollo de derechos humanos basados en la articulación de 3 ejes fundamentales: derechos, garantías y principios. El catálogo de derecho es ampliado y diversificado en sus alcances y tipos. Este es dividido en derechos al desarrollo individual, colectivos, sociales y económicos, el cual al buen gobierno y la administración política. Asimismo, se incorporan y regionalizan instrumentos del derecho internacional convencional para asegurar la materialización integral y sustantiva de derechos. Se crean garantías constitucionales diferenciadas a las otorgadas por la Constitución Federal. Estos mecanismos jurídicos y procesales tendrán como fin conservar la normativa constitucional para prevenir su violación, reprimir su desconocimiento y, lo que es más importante, lograr el desarrollo y la evaluación de las propias disposiciones constitucionales en un doble sentido desde el punto de vista de la Constitución formal, a fin de lograr la paulatina adaptación a los cambios de la realidad política social y desde la perseverancia de la Constitución real, es decir, su transformación de acuerdo con las normas programativas de la propia Carta Fundamental. Se garantizará la atención prioritaria para las personas que, debido a la desigualdad estructural y sistemática, enfrenten discriminación, opresión, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos que requieren de una atenta especializada y responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad para el pleno ejercicio de sus derechos, libertades fundamentales. El principio de interseccionalidad es adaptado para identificar desigualdades múltiples y enfatizar que no solo representan una mera suma de categorías, sino que dan cavidad a una situación única y singular, es decir, entender la convergencia de múltiples situaciones o condiciones personales que contextualizadas significan exclusiones o desigualdades multilaterales. A partir del reconocimiento de las diferencias y sus complicaciones, se procura la transformación o supresión de las inequidades y de sus expresiones de subordinación, discriminación y exclusión social, política y económica. Asimismo, se buscará la reivindicación y legitimización de las diferentes desde la perspectiva de los derechos humanos. Este proyecto, además de fundarse en las transformaciones integrales de un sistema de derechos, atiende a las modificaciones para la renovación de una arquitectura institucional del Estado, que considera las tendencias de modernización e innovación gubernamental.
La administración pública tiene que adaptarse a los cambios sociales y en general a todo tipo de cambio que haga que la relación entre ciudadanos, administración cambie y que la administración pública tenga los mecanismos necesarios y optimizados para poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Por lo tanto, la gobernanza digital debe incluir la articulación y concreación de políticas e interés públicas de los diversos actores involucrados, Estado, sociedad civil y sector privado, con la finalidad de alcanzar competencias y cooperación para crear valor público y la optimización de los recursos de los involucrados mediante el uso de tecnologías digitales. El Estado estará obligado a impulsar el desarrollo tecnológico del gobierno digital y a usar sistemas de interoperabilidad para el cumplimiento de sus funciones. Los municipios, con la base de la organización política y el principal ente que da funcionalidad y sentido a las entidades federativas, sin embargo, estos han gobernado dentro de los límites que se les han trazado, fundamentalmente por la distribución inequitativa de sus ingresos, la imposición de decisiones desde el centro de la periferia, la falta de medios administrativos, atribuciones y recursos humanos calificados y competentes, los cuales se han encontrado sujetos al relevo del gobierno municipal debido a los vaivenes políticos de la renovación del poder municipal cada 3 años. Todo esto ha concluido a serias deficiencias para gobernar. Este proyecto plantea una transformación municipalista a las facultades y competencia del ente más cercano a la ciudadanía para articular y dar respuesta efectiva a las necesidades más elementales urgentes de carácter general. Uno de los factores que produce una mayor debilidad institucional es la falta de control político. La consolidación del sistema político mexiquense exige una colaboración eficiente, equilibrada, controlada y constructiva entre los poderes. Se integra el control parlamentario para equilibrar el ejercicio del poder, fiscalizar de manera sustancial el gasto público, sancionar la ilegalidad de los servidores públicos de alto nivel, supervisar el desarrollo objetivo de la vida constitucional y la rendición de cuentas y resultados que favorecen un debido ejercicio del poder. La democracia es entendida no solo como una estructura jurídica y un régimen político emanado de la voluntad popular, sino un sistema de vida fundado en la deliberación ciudadana de los problemas sociales y en el resguardo de la dignidad, la libertad y los derechos humanos de las personas y el consciente mejoramiento económico, social, económico, cultural del Estado. El núcleo del proceso democrático es un proceso de discusión pública y argumentación racional entre personas libres e iguales, cuya finalidad es tomar las decisiones correctas y justas en bien de la comunidad política. El principio deliberativo establece que la legitimidad democrática depende de cada un ciudadano acepte las razones que motivan una decisión política, por lo cual se constituye el abanico amplio de mecanismos y democracias directivas, participativa y gobierno abierto, por lo cual las decisiones de la sociedad mexiquense podrán incidir de manera real y efectiva. El desarrollo democrático en la entidad no puede entenderse sin el reconocimiento de la pluriculturalidad, la complejidad del contexto histórico y la configuración social en la lucha de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades originarias. La libre autodeterminación, autonomía, autogobierno, la protección de sus lugares sagrados y de su identidad cultural, espiritualidad, prácticas, costumbres,
cosmovisión, el ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos propios y la participación en órganos e instituciones del Estado son garantizados para asegurar su cohesión social y su supervivencia identitaria en el futuro. La corrupción e impunidad es uno de los principales problemas públicos en México. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2022, el país se ubica en el lugar 126 de 180. Es un orden de descendentes de los menos o los más corruptos. El Banco de México y el Banco Mundial coinciden en que la corrupción equivale al 9% del Producto Nacional Bruto. El INEGI calcula que alcanza un monto de 347,000 millones de pesos al año. Esta situación se proyecta de manera endógena en nuestro Estado. Para dar respuesta a solucionar a lo anterior, la legislación debe corregir la inexactitud normativa y constitucional que ha propiciado a la ineficiencia de los proponentes existentes para el combate a la corrupción. A partir de la reforma constitucional federal en materia de responsabilidades y combate a la corrupción pública, en el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo del 2015, las entidades federativas se vieron obligadas a modificar su normativa correspondiente en la materia para la distribución de competencias, estableciendo obligaciones y sanciones aplicables. También establecieron las bases de coordinación y manejo que rigen hoy en el día del Sistema Estatal Anticorrupción. Sin embargo, el Estado de México no modificó sus enunciados constitucionales, los cuales deben retomar el espíritu de dicha reforma federal. A pesar de ello, sí actualizó las leyes de la materia, implicando con el mínimo formal indispensable para la armonización legal, pero no su aplicación real. Para subsanar lo anterior, la iniciativa establece un nuevo régimen de responsabilidades administrativas, penales, políticas y patrimoniales, con la finalidad de mejorar el actuar de los servidores públicos como entes responsables del Estado, que se conduzcan con responsabilidad, honradez, transparencia y estricto apego a la legalidad. La propuesta busca corregir fallas o abarcar insuficiencias que han imposibilitado que la corrupción y responsabilidad sea permitida como una práctica extendida y sistemática en el ejercicio de la función pública. Un ejemplo de lo anterior es que la Constitución vigente señala la posibilidad de juicio político en el título séptimo, pero no existe un artículo que se lo desarrolle. Además, se implementa como principio rector de responsabilidad, la cual debe ser atendida como la responsabilidad compartida y complementaria entre los sectores público, privado y social. Las últimas décadas en nuestra entidad han evidenciado la expansión de las problemáticas del fenómeno urbano. La metropolización se ha convertido en un rasgo distintivo de nuestra entidad, debido a las principales actividades económicas que se desarrollan y a la ubicación geográfica en la que se ubica el Estado. Este fenómeno no debe ser interpretado desde el aspecto negativo, pues este representa la evolución presente y permite de las zonas geográficas más desarrolladas. Por ello es necesario crear mecanismos normativos que atiendan esta realidad. Se incluya la figura de régimen de ciudades entendida como una plataforma para garantizar a todas las personas de habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos humanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna. Los espacios públicos deben ser competentes, indispensables para la planeación y el desarrollo territorial y un puente de comunicación entre el espacio habitado y el ser humano. Una de las principales funciones de los espacios públicos es favorecer la recreación, entendiendo que el ser humano se encuentra
en la constante búsqueda de alternativas que le permiten disfrutar el espacio en el que vive. Se logra así desarrollar un aprendizaje común de uso individual y o colectivo que, sumado a la correcta planeación de factores como accesibilidad, cercanía de sistemas de transporte público y comercio, favorecen la comunicación con otras partes de la ciudad y el disfrute del uso y la apropiación de los espacios colectivos de la comunidad. La reinterpretación del papel del Estado en el desarrollo económico ha sido un eje fundamental de este proyecto. Se implementa un apartado especial que integra la economía de bienestar sustituida por la forma de organización comunitaria, estatal, privada y cooperativa. De esta forma, el desarrollo económico estará bajo la regulación institucional que contribuya al fortalecimiento de la entidad, de la generación de prosperidad, autonomía, libertad, reducción de las desigualdades, erradicación de la pobreza y la justa redistribución de la riqueza. Derivado de la ausencia de disposiciones constitucionales que regulen, coordinen y mandaten todas aquellas acciones necesarias para el cuidado y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales. Este proyecto integra una visión ecocéntrica para la protección. No solo es necesario, sino urgente, detener, prevenir y atender la conducta econocida de los sectores públicos, privados y sociales. Por ello, son integrados como ejes fundamentales la sustentabilidad y la sostenibilidad, la restauración, control, vigilancia y conservación de la biodiversidad, la preservación de las especies, el manejo responsable del uso del agua y regulación del suelo, adoptando cambios estructurales que garanticen el crecimiento a lo largo plazo y a su vez el de prever los impactos que tendrá el aprovechamiento de los recursos naturales y medio ambiente. Lo anterior se fundamenta en la relación existente entre los problemas y fenómenos económicos y el deterioro ecológico, por lo que la solución no está en sacrificar el desarrollo, sino en lograr un equilibrio ecológico de prevenir impactos diversos en las actividades económicas y aprovechar de forma racional los recursos que se disponen. Todo ordenamiento constitucional contiene disposiciones propias que remiten a una complementación y coordinación de leyes secundarias para el eficiente desarrollo del contenido de la forma suprema de la finalidad de no entorpecer y sobrecargar el texto constitucional, con la finalidad de situar a la Constitución del Estado de México como norma suprema y respetando los enunciados constitucionales. Se han descargado a dicha Constitución de toda reglamentación adjetiva, procesal y reglamentaria. Para ello se han incorporado leyes de desarrollo constitucional. Estas leyes serán concebidas como aquellas normas complementarias de la Constitución relativas a ciertas materias expresamente previstas en el texto constitucional, de las cuales fungirán como herramientas técnicas que evitarán la sobrecarga de disposiciones. Las leyes de desarrollo constitucional se incorporan a la norma fundamental para permitir su desarrollo y servir de complemento, cuya violación entraña la violación de la forma constitucional, es decir, que es un mandato expreso de la Constitución al legislador para complementar la fuerza normativa del canon constitucional, el cual hace depender de las condiciones, obligaciones y limitaciones dispuestas por la ley, del cual remite a esta misma para la determinación de los requisitos y condiciones para la explotación minera mediante concesión. El principal argumento del porqué a la implementación de leyes del desarrollo constitucional es la imperante necesaria de lograr una mayor estabilidad en el contenido normativo estatal. Los efectos políticos, sociales y jurídicos de esta medida son claros, ya que darán lugar a un trabajo de consenso legislativo y a un fortalecimiento a la seguridad jurídica al generar mayor estabilidad en las leyes y en el sistema normativo, puesto que implica
el desahogo del contenido constitucional en estas leyes, lo cual consigue simplificar el ordenamiento y evitar el constante reformismo. La iniciativa de reforma integral de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México la presenta la Junta de Coordinación Política. Es cuanto.